El pueblo mexica fue el último de los nahuatlacos que llegaron a la Cuenca de México. Lo hizo a finales del siglo XIII y cuando la mayor parte de los territorios centrales de nuestro país habían sido ocupados, motivo por el que se vieron obligados a luchar incansablemente para establecerse en el Gran Lago de México, en donde construyeron su espléndida capital, Tenochtitlán. La cultura mexica fue la última de las 7 tribus nahuas que emigraron del norte de México en el centro. Provenían de acuerdo a la leyenda de la ciudad de Aztlán, que significa tierra de garzas o tierra blanca. Los historiadores no saben si este lugar fue un asentamiento ciudad real o una patria mítica de los mexicas, e incluso los que creen que fue un lugar verdadero han llegado a ningún consenso en cuanto a su localización. Algunos han sugerido que Aztlán podría haberse localizado al sur del territorio actual de los Estados Unidos, aunque otros piensan que se encontraba mucho más cerca del Valle de México o en la costa pacífica de Nayarit. Tal vez, como sugieren otros, la historia y el misticismo se unieron en la leyenda de los relatos de la cultura mexica. Según la leyenda de la cultura azteca, relata una razón mucho más importante para establecerse en estas islas. Encontraron una isla devorando una serpiente sobre un nopal que crecía sobre una roca, imagen que cumpliría la profecía de su dios sobre el lugar donde deberían de construir su ciudad. Los aztecas construyeron Tenochtitlán en 1325, extendiendo la ciudad sobre el lago artificialmente. La imagen de la profecía está representada en el escudo de armas de la bandera de México. Tenochtitlán, de hecho, significa entre el nopal y la piedra. Solucionaron los problemas relacionados con el crecimiento de una ciudad sobre un lago mayoritariamente salado con invenciones arquitectónicas. Primeramente, separaron la sección de agua salada de las aguas dulces mediante la construcción de un dique. Luego, construyeron un acueducto para llevar el agua dulce desde Chapultepec hasta la ciudad. Para extender la ciudad, hicieron el uso del concepto de la chinampería. Se crearon grupos de chinampería divididos por canales, los cuales tenían como propósito permitir la circulación de canoas y regar las parcelas. La ciudad creció principalmente gracias al comercio. Los habitantes aprovecharon los recursos abundantes del lago, peces, aves y plantas acuáticas para comerciar con las ciudades vecinas. Poco a poco, además de los enlaces comerciales, comenzaron a realizar enlaces matrimoniales y alianzas estratégicas. Su alianza con Azcapotzalco incluía la participación de los mexicas en su campaña militar en contra de los señores poderosos del Texcoco. Los mexicas contaban con una gran compleja organización social y política. Dentro de la pirámide social, cada individuo realizaba tareas según su estatus. Las dos clases sociales que dividían la estructura jerárquica fueron los pilis, que era un nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía, y los macehuales, que no eran otros más que la gente del pueblo. Dentro de estos dos grupos se desprendían más. Dentro de los pilis estaban los pechtecas, quienes eran los mercaderes privilegiados por el tlatoani. Los jueces, sacerdotes y recaudadores también estaban dentro de ese grupo. Dentro de los macehuales se encontraban campesinos que realizaban tareas para el beneficio de la comunidad. Los mayeques fueron los individuos al servicio de los nobles, que eran los individuos extraídos de los pueblos conquistados por los mexicas. Debajo de todo estaban los esclavos, que eran lo más bajo de la estructura social mexica. Pertenecían al grupo por haber cometido delitos o por venderse a sí mismos. Al igual que en otras culturas, las canciones y la poesía eran parte integral de la sociedad mexica. La mayoría de los festivales incluían competencias de poesía y presentaciones de arte. La poesía constituía la única ocupación digna de un guerrero azteca en tiempos de paz. Ha sobrevivido un número sorprendente de poesía azteca registrado durante la época de la conquista. La principal actividad de los mexicas era la guerra, que les permitió extender su territorio hasta Nicaragua y exigir tributo por medio de los calpiches, lo que impulsó la riqueza de los mexicas. Otras actividades económicas importantes eran la agricultura y el comercio. La primera permitía el sustento de la población por medio de una organización comunal,
El comercio era realizado en los tianguis como el de Tlatelolco por los comerciantes. Los habitantes de la cultura mexica practicaban el tlaxcli, su variante del juego de pelota mesoamericano, con una pelota de goma dura dentro de la pista alargada hundida o con paredes alrededor. La ciudad de Tenochtitlán tenía dos. Antes de los 14 años, la educación y los idiomas dependía de los padres, supervisada por las autoridades del Calpulli o distrito metropolitano. A menudo iban a los templos locales para evaluar su progreso. La educación era en el hogar. Estaba basada parcialmente en una colección de dichos llamado Huehuetlaloli, los cuales representaban los ideales de los aztecas. Incluye discursos por diferentes circunstancias, como los nacimientos de los niños y los funerales. Los chicos y las chicas tenían que ir a las escuelas a los 15 años. Probablemente los mexicas fueron una de las primeras sociedades a requerir educación universal para hombres y mujeres de todas las clases sociales. Había dos instituciones educativas. Estaba el Tepochcali, que enseñaba historia, religión, artes militares, comercio y artesanía. Algunos estudiantes del Tepochcali eran seleccionados como guerreros, sin embargo, la mayoría retornaba a casa. Y por último, estaba el Calmecac. Estaban enfocados en la educación de los futuros sacerdotes, profesores, doctores y dibujantes de los códices. También estudiaban los rituales religiosos, la historia antigua y contemporánea, geometría, poesía y las artes militares. Los dioses mexicas no eran antropomórficos. Los mexicas, al definir el concepto de Teotl, se referían a una deidad o un poder sagrado más abstracto. Los mexicas concebían el mundo de forma binaria y opuesta, por ejemplo, frío y calor, húmedo y seco. Y este aspecto se extendía a sus creencias religiosas. El dios más importante era Ometeotl, que significa Dios dos. Ometeotl vivía en el 13º cielo, la región más elevada y superior del panteón azteca. Sin embargo, Ometeotl era un concepto abstracto, no había ningún culto en su honor. Otros dioses importantes eran Tezcatlipoca, el espejo de humo, un dios omnipotente y a menudo malévolo. Los malhechores experimentaban su ira. Este dios era el patrón de los Tlatoani. Xiuhtecutli era el patrón del fuego y de la vida, y se manifestaba como Huehueteotl, el viejo dios, que controlaba los fuegos de los hogares. Tlaloc era el dios de la lluvia, y su culto comenzó desde los tiempos de Ototihuacán. Centeotl era el dios del maíz, principal alimento de los pueblos mesoamericanos, y por tanto una figura muy importante del panteón azteca. Ometochtli era el dios de la bebida alcohólica, conocida como pulque. Xochiquetzal, pluma de quetzalflor, era la diosa del deseo sexual, de las flores, de las fiestas y del placer. La deidad de los sacrificios era Xipetotec, nuestro dios de la piel desollada. Además, había un vínculo entre la guerra, la sangre y el sacrificio humano. Los aztecas creían que las deidades debían ser alimentadas con sangre, ya sea por medio de los sacrificios humanos o el sacrificio personal. El dios Sol, Tonatiuh, Huitzilopochtli y el dios de la tierra, Mictlantecuhtli, pedían sacrificios constantes. Finalmente, uno de los dioses más conocidos era Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y era conocido como el dios creador o de la creatividad, y estaba relacionado con Ecatl, el dios del viento, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Quetzalcóatl era el dios patrón de las escuelas Calmecac, de las élites aztecas y, por lo tanto, era el dios del aprendizaje y el conocimiento. Caída del imperio. El final del imperio de la cultura mexica fue rápido, y la región sería radicalmente transformada política y religiosamente por la llegada de los conquistadores. Los conquistadores llegaron a las costas de México en 1519 y poco a poco comenzaron a adentrarse en el territorio en busca de la famosa Tenochtitlán y los rumores de la abundancia de oro y otros materiales preciosos que encontrarían. Las noticias de su llegada y movimiento fueron llevadas a Moctezuma II, que los invitó a visitar Tenochtitlán. Los españoles habían conocido a Malitzin o Doña Marina en el territorio maya.
entonces sometida por los aztecas, se convertiría en la traductora oficial y más tarde en amante de Hernán Cortés. Según la tradición de la cultura mexica, Quetzalcóatl, una deidad importante mesoamericana, devolvería el Ceoacatl o año de caña. El calendario azteca estaba dividido en periodos de 52 años. En el año 52 era un año Ceacatl y en 1519 era uno. Los aztecas, sorprendidos por las diferencias físicas de los españoles, pensaban que eran un pueblo enviado por este dios, y alguno de ellos, quizás el dios mismo, y al principio no mostraron resistencia. Cuando fue evidente que no eran dioses, se opusieron tras ser derrotados en la primera batalla. Los conquistadores finalmente citaron la capital del imperio, Tenochtitlán, y al conquistarla el 13 de agosto de 1521 con el apoyo de los tlaxcaltecos y otras tribus subyugadas. La ciudad fue casi destruida y poco a poco los españoles conquistaron el resto de los pueblos dominados por los mexicas. Los tlaxcaltecas apoyaron a los conquistadores para luchar contra los mexicas, esperando ser entregados del dominio imperial. Sin embargo, solo serían entregados los sacrificios humanos. Al principio, la opresión de los conquistadores y de los encomendados fue la misma, haciéndolos trabajar en empleos forzados, en la búsqueda y extracción de oro y otros materiales preciosos, hasta que el rey Carlos I de Castilla comenzó una reestructuración de la administración de las colonias con la creación de la Audiencia y posterior Virreinato de la Nueva España, para evitar los abusos contra los indígenas. Sin embargo, las guerras y la esclavitud de los supervivientes no fueron las únicas fuerzas que destruyeron la sociedad azteca. Las pandemias de las enfermedades traídas por los conquistadores fueron mucho más mortales. La primera epidemia de viruela fue decisiva en la victoria de los españoles en el sitio de Tenochtitlán, matando a miles de residentes. Las otras dos epidemias de viruela y de tifus mataron el 75% de la población de Mesoamérica. En resumen, las guerras, la esclavitud y las enfermedades mataron a más del 90% de la población original mexicana. Se estimaba que la población antes de la conquista era de 18 millones de habitantes. En 1581 era menor a los 2 millones. La Nueva España del siglo XVI fue poco poblada, dado que muchos pueblos fueron exterminados. Sin embargo, el matrimonio de los pocos supervivientes y de los colonizadores formaron un nuevo pueblo, el pueblo mexicano.